Un saludo a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Cuba Grand Slam. Hoy traeremos como invitado al camagüeyano Leonel Segura. En breve comenzamos. Cuba Grand Slam. Lo dijo en el mic. Listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal. Aquí se habla claro, aquí no hay rival. Bienvenido, mi hermano, un placer tenerte por acá. No, un placer, gracias por la invitación y bueno, apoyando siempre al podcast y a todo lo que venga que ver con béisbol y el deporte nacional. No eres un atleta que estábamos hablando fuera de cámara de eso, que no eres muy activo en redes sociales y todo eso. Pero bueno, vamos a comenzar, como digo, a veces por el final, ¿no? ¿Qué hace hoy Leonel Segura? No, hoy estoy viviendo aquí en los Estados Unidos, me encuentro en la vida normal, la vida cotidiana, trabajando y todo bien, siempre pendiente del deporte en general, no solo del béisbol. Allá de mi tierra, allá en Camagüey, de lo que hace los toros de la llanura y también en deporte internacional, que es lo más importante. Segura, bueno, vamos a tus inicios en el béisbol. ¿Cómo llegas al deporte y al béisbol particularmente? Bueno, yo empecé a practicar el béisbol, siempre fue mi pasión. Mi primer entrenador fue mi abuelo, que me llevaba al parque con un bate, una pelota y un guante a jugar, y por eso me incliné, gracias a él, a la televisión, que veía todos los juegos de béisbol, y empecé a los 6 años. A los 6 años hay un área especial allá, en las antiguas áreas especiales allá en Cuba, cerca de mi casa. Mi segundo entrenador, como bien dije, el primero fue mi abuelo, el segundo que le agradezco muchísimo en todo, en paz descanse, Omar Cuesta, estrella en la tercera base de los equipos camagüeyanos y sí, y entonces ahí transité por toda la pirámide, de las categorías inferiores, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16 y los juveniles, hasta que llegué al equipo Camagüey. En ese paso por la llamada pirámide, ¿fuiste llamado a alguna selección nacional o preselección? Sí, como que no, en el 2011 exactamente fui a representar a Cuba a una serie del Caribe en Venezuela, categoría 15 y 16 años. Se le llama internacionalmente categoría cadete, donde obtuvimos el primer lugar. No sé si recuerda el público, ese juego lo pusieron por la televisión. Si no recuerdo, fue un domingo por la tarde, un juego que le ganamos a Venezuela 1-0, un gran juego de pelota, cuyo en ese equipo había grandes estrellas que hoy en día están en grandes ligas y fue una y bonita experiencia. Y de ahí para allá estuve en preselecciones nacionales. Después, ese fue mi primer año 15-16, mi segundo año estuve en preselección juvenil y así siempre dejando buenos resultados en el terreno. ¿Quiénes eran de tu generación? De mi generación a nivel, bueno, en las provincias de Joan En Moncada. Camagüey a nivel nacional. De Camagüey, no, exacto. De mi año hay un pitcher, Arbelio Quiroz, que se llama, pero bueno, él declinó por la pelota, no tuvo problemas en su brazo de lanzar y no actuó, pero siempre fue equipo Cuba en todas esas categorías. Pero a nivel en otras provincias, Joan Moncada, Randy Rosarena, Eddie Julio Martínez, una generación muy buena. Yuniel Díaz de La Habana. A ver, no sé, seguro se me queda varios por ahí, ¿no? Pero que son así los más que han llegado a la MLB. Sí, claro, los que han llegado al sistema de MLB y a la gran campaña. Sí. ¿Cómo te fue el cambio de la primera categoría, de los juveniles a la primera categoría? No, fue un cambio difícil, lo más difícil para mí fue del 15-16 a los juveniles, la transición del bate de aluminio, porque en los 15-16 en Cuba se bateaba con aluminio y cuando pasábamos para los juveniles ya empezábamos con la madera. Y yo era flaquito, no estaba acostumbrado a ir al gimnasio, a las pesas, ¿no? Y el primer año juvenil me costó, pero un gran profesor que tenía ya, apellido Ango, me enseñó muchos tips y me enseñó muchas técnicas de bateo, que ahí las fui agarrando en los juveniles con el bate de madera, el caso del swing por dentro, sacar la mano por dentro, y eso me ayudó muchísimo. Ya después, ya el último año juvenil, ya paso para el equipo Camagüey, y fue también muy difícil, pero también a la vez muy bonita, una experiencia muy bonita, porque me acuerdo que ya esa preselección del equipo Camagüey, y nunca se me olvida que Dairon Barona, que actualmente está aquí, que jugó con los Tampa Bay Rays,
me ayudó muchísimo, me dio muchos consejos. Loidel Chapey padre me acogió, pero bueno, como bateaba la zurda igual que él, y me ayudó muchísimo. Me cogió Loidel Chapey padre y como yo bateaba la zurda igual que él, bueno, bateo, ¿no? Me dio muchos consejos y sí, y entonces debuté con el mentor Luis Guevara, que también me ayudó muchísimo y fue una experiencia muy bonita y de aprendizaje sobre todo. Y bueno, tuve la dicha de pasar automáticamente de los juveniles para el equipo de primera categoría, para el equipo grande. No, la primera serie mía no la jugué completamente de regular, ¿no? Salía mucho a correr, a batear para llegar, pero sí, aprendí muchísimo lo que era el béisbol ya de primera categoría. Esa, de esa primera temporada, ¿qué recuerdas de tu primer turno? ¿Cómo te fue? Bueno, mi primer turno fue Ponche. Fue contra Mayabeque. No recuerdo el pitcher, pero fue Ponche. El primer hit lo di un 24 de diciembre en Guantánamo, en esa misma serie, ¿no? Y sí, tú sabes, esa serie batí creo que de 6-2. De 6-2 me fui en esa serie. Ya la posterior ya sí fui ya mejorando. Y otra cosa que me ayudó muchísimo, que ya la siguiente serie vino los campeonatos sub-23. Que eso para mí fue lo que me acabó de madurar deportivamente, que jugábamos muchísimo y a la vez ya pasamos para la serie nacional casi listo. Cuando llegas a la serie nacional, ¿siempre fuiste inicialista o también jugaste los jardines? A ver, en los juveniles 15-16 siempre alterné en las dos posiciones, pero cuando llegué hacía falta, siempre yo también me caractericé mucho por la defensa. No era de gran estatura, pero sí yo le decía a todos los infielders, tírenla para abajo, que para abajo sí la puedo defender, ¿no? Arriba sí no puedo hacer nada. Y siempre hice mucho énfasis en la defensa. Entonces por ahí a los entrenadores les gusté mucho ahí en la primera base. Y por ahí seguí. Tal vez si hubiera jugado los jardines hubiera por lo menos llegado un poquito más porque por la estatura y que no era un bateador de slugger. Fui ganando más de slugger en los años posteriores, pero al principio no era así. Entonces eso fue lo que pasó. Aparte que también soy zurdo y me ayuda muchísimo. ¿Quién estaba en la inicial de Camagüey? Cuando yo debuté estaba Dari Bartolomé y Yaisel Medero. Estaba Dari Bartolomé y Yaisel Medero. Sí, Bartolomé un bateador de fuerza. Sí, claro, los dos eran los dos eran los titulares. Los dos eran uno designado y otro primera base. Y yo sabía que no, que ellos estaban ahí, que ellos eran los titulares. Pero bueno, siempre ahí atrás tratando de hacer las cosas bien y cuando me sacaban tratando de ayudar al equipo y aportar algo. Y era un Camagüey que estaba en horas bajas, no lograba cuajar un resultado, a pesar de que era un equipo que se consolidando con y otro no. Lograba la cosa una vez, pero no resultado. ¿Qué cambia con la llegada de Miguel Borruto? ¿No me escuchas? Sí, con la llegada de Borroto. Sí. No, primeramente, sí, Borroto de verdad que cambió casi todo. Pero primeramente hay que resaltar ante Borroto la presencia de Rolando Hernández, un entrenador que vino en paz descanse, ¿no? Que falleció. Un entrenador que venía de nosotros, de los sub-23, que fue un grupo muy bueno que alcanzó el segundo lugar en la primera serie sub-23, incluso que perdimos la final con Artemisa, tremendo equipo ese de Artemisa. Eran dos muy buenos equipos, Camagüey y Artemisa tenían dos muy buenos equipos. Y en general ese primer sub-23 ha sido uno de los campeonatos con más nivel que yo he visto, que yo he jugado y que he visto. Porque la mayoría de los mejores jugadores de cada provincia estuvieron insertados en el sistema de Grandes Ligas y con buenos resultados. Y bueno, entonces todo empezó por ahí. Antes de seguir con Rolando Hernández, yo aquí tuve a algunos invitados de aquel equipo de Temisa, como Misael Villa, Giovanni Peñabel, Alailao, y me hablaban de cómo se vivió en Camagüey el final, que para la final de la serie nacional. Sí. Dice que ellos llegaban, siendo los de Artemisa,
a pelarse, creo que fue Villa, que llegó a pelarse, y la gente en la barbería, oye, hoy te vamos a ganar, no sé qué, dice que se quedó como coño. Aquí nos conoce la gente y nosotros. Esa era la ansia que había en Camagüey de victoria, porque el equipo grande no clasificaba para los playoffs y con buenos jugadores. Entonces nosotros, como decíamos, era una bandita que venía que la armamos bien, jugando de la provincial y todo. Y en esa serie sub-23 empezamos en Ciego, que me acuerdo que empezamos en Ciego, nos pasamos un mes en Ciego de Ávila, y de ahí fuimos para Santiago, clasificamos en el último tren en Ciego de Ávila. Y de ahí fuimos para Santiago para los playoffs y también clasificamos. Entonces ya las personas en Camagüey, el público fueron, y más que muchos juegos en Santiago de Cuba lo dieron por la televisión. Y se vio que jugábamos un béisbol muy bueno, ¿no? Y entonces al irnos para Camagüey, para empezar la final en Camagüey también, lo que le suma más a la ida del público al estadio también, que iba a pichar en ese momento el mejor pitcher que había en Cuba, que era Norelú Ruiz. Te iba a decir. Y entonces, imagínate, también del año, él es un año mayor que yo, pero como se dice, el piquete de nosotros. Y entonces eso fue una algarabía increíble, como nunca, hasta ese momento nunca había visto yo. Cuando entré al estadio, imagínate, yo tenía 18 años, 19 años, ¿qué te puedo decir? Y yo siendo titular, ¿no? Quinto bate de ese equipo y primera base, imagínate. Entonces fue una experiencia inolvidable ese sub-23. Pero Artemis en la final, es verdad que tenía 3 pitchers de primer nivel. Posme, Villa y Gionel. Entonces venías para atrás, entonces te agarraba este muchacho, Yunieski García, que ya era imposible. Ya, oye, no, tenían buen equipo, ustedes tenían buen picheo también. Exacto, lo que nos falló nosotros en esa final fue la ofensiva, que no producimos nada. Nos decías de la importancia de ese sub-23 y su dirección sí. En la serie nacional. Entonces ahí fue poco a poco. Entonces a continuación de sub-23 entró Esteban Lombillo a dirigir el equipo de Camagüey ese año. Sí. Y con buen equipo igual y todo, pero las cosas no acoplaban, nada. Entonces al año siguiente entró Rolly. También tuvimos a punto de clasificar, pero ya el despegue total lo dimos con Orlando González. Que fue no recuerdo si fue en la serie, no recuerdo qué número de serie fue, que discutimos el comodín contra las Tunas, un comodín también estadio lleno, que eso fue increíble. Sí, fue increíble. Exactamente, que ese año cogimos a Viñales, Liz Casanova también, pero como la primera etapa esa, los primeros 45 juegos también fue, entonces ahí fue donde Camagüey despegó. Que ahí despegaron muchos muchachos nuevos, ¿no? Yariel Rodríguez, bueno, Ayala, un cutón consagrado, Humberto Bravo, Moa, el caso mío, en la receptoría Tabate y Hermindo Escobar. Tú sabes que nos unimos como equipo y hicimos una gran primera parte. Y eso fue lo que nos llevó al triunfo y a ese comodín tan inolvidable contra las Tunas. Ya después en la segunda parte digo que nos cansamos muchísimo. Entonces, bueno, ya pasó Landy ahí 3 años y con la llegada de Borroto ya fue el cambio final, ¿no? Para llegar a ese subcampeonato que muchos camagüeyanos recuerdan todavía. Es lo que decía, en esa llegada de Borroto, ¿qué cambió en cuanto a la atención de ustedes más? Hubieron puntos claves ahí, con la llegada de Borroto. La motivación fue diferente, como quiera que sea. Borroto es un director de época, un director de la vieja escuela, como se dice, y Borroto se para en cualquier lugar y lo escucha. Y una de las cosas más importantes, por lo menos en Cuba, para jugar el béisbol es la motivación. Claro. Y desde el primer día nos incentivó, motivándonos, que sí, que ganáramos, que iba a haber cosas, y en fin. Y otro punto clave también fue la llegada de Leslie Anderson. Que casi nadie, eso era impensable, que viniera a jugar, que proceso de repatriación, que mira, que cómo hacer las cosas con los temas políticos, pero bueno, al final vino y también fue un punto clave. Y mala preparación también que tuvimos también
Y también fue una cosa muy importante también que insertó la ciencia de la Universidad de la Cultura Física del Deporte, la insertó al equipo. Entonces, por ahí fueron muchos poquitos, fueron muchas cositas que fueron sumando que llevaron a la buena serie nacional esa que tuvimos, que incluso hubo de estrella y todo. Recuerdo que tuvieron un playoff con Industriales, que fue una locura aquello. O sea, Sí, yo recuerdo cuando yo comenzaba a ver béisbol, ese latino así. Aquellos no, Industriales de Santiago, yo no recordaba ese latino así, hacía muchos años. Y que el cambio en, igual. Pero bueno, me impresiona el latino por lo que es, ¿no? Ustedes como equipo, cuando llegan al latino, que se encuentran con aquel fenómeno, hace poco estuvo aquí con nosotros, no recuerdo quién fue el pelotero industrial que estuvo aquí, que me decía, aquello fue una locura. no, Peñalver me decía, aquello fue una locura. no, en la etapa, en los primeros 45 juegos, nosotros creo que le ganamos la serie Industriales, pero en la segunda mitad, ya con refuerzo y todo, Industriales nos mayorea a nosotros. Nos juega bien y nos gana, creo que en global la serie, ¿no? Pero nosotros creo que clasificamos de primer lugar primero empatado con, no recuerdo bien. Y ahí nos toca con Industrial y nosotros en ellos, ¿no? Con quien venga, verá que nosotros decíamos quien venga, porque al final los 4 equipos que clasificaron eran muy buenos. Industriales, Matanza y creo que el otro era Las Tunas. Y entonces, bueno, cuando vamos para el latinoamericano, primeramente la atención que tuvimos ese año por parte de la autoridad allá fue muy buena, ¿no? Y nosotros nos fuimos muy motivados para allá, ¿no? Muy, muy, muy motivados. Pero cuando nosotros salimos, nosotros me acuerdo que estábamos en el Hotel Tulipán. Eso es relativamente cerca. Nos querían poner, es una historia interna, ¿no? Nos querían poner en un hotel. Fíjate que nosotros a veces cuando íbamos a La Habana, que íbamos con Mayabé, que nos esperaban por allá por Guanabo. En las Sí, ese terrazas hotel por se allá. llama... No me No me acuerdo recuerdo. ahora, pero también por ahí también estaban las terrazas también. Y nos querían poner por allá más lejos todavía. Y Borrote, imagínate, formó lío, esto, lo otro, no sé qué, y al final nos pegaron el Tulipán. ¿Sabes? El tema de estrategia, tú sabes, cada cual Claro, hace sí. su estrategia, porque Borroto dijo, si nos pegan allá, cuando vayan a Camagüey, lo vamos a pegar en Nuevita. Que esos son como 70, 80 kilómetros para llegar allá. Está bien, bueno. Entonces, esa noche, cuando el primer juego, cuando partimos para el latinoamericano, bueno, ¿para qué decirte? Como 10 cuadras antes de eso, la guagua no podía avanzar. Eso para empezar, la guagua no podía avanzar. Allá en la banda, los habaneros dándole a la guagua, decía, pero ¿y esto qué es lo que es? Pero esto es la Champions, ¿qué? ¿Esto es una final de qué? Y cuando yo bajo así el túnel ya, que para salir a calentar, estábamos en los camarinos, cuando bajo el túnel para entrar para el terreno, yo sinceramente ese cuento yo lo hago muchísimo, las piernas se me empezaron a temblar. Porque imagínate, una experiencia única, única, única. Ya claro, cuando te empieza a calentar y empieza el calor de juego, eso se te quita. Claro, sí, eso te va quitando cuando vaya caliente la sangre, claro. Pero eso estaba, y dice que afuera se quedó Otro pueblo más. otro pueblo más, otro pueblo más, otro pueblo más. Dice que ese día la policía y todo no estaba preparada no pensaba que iban a ir tanta gente, ¿sabes? Y al No, final eso yo te fue, digo, ese fue un playoff que hablábamos con Camagüey hace poco, que aunque fue 3-0 para Camagüey, no, o sea, lo que refleja aquí el 3-0 no es lo que fue el playoff. no, claro, Fueron sí. tremendos pelotas. Tremendo juego de pelota. Fueron tremendos juegos de pelota, la verdad. Me Yo acuerdo pues, ese primer juego que abrimos nosotros adelante, después vino Industriales y ahí fajado y empate y se nos va arriba y después Cepeda mete jonrón, Samón mete jonrón y después viene Leslie y y a Ayala y jonrón. me acuerdo que a Santiago Torres. Eso fue lindo, 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 lindo. Una cosa que verá que la adrenalina todo el tiempo, desde que tú salías a calentar hasta que se terminaba el juego, era al 100, al 100. Pasan ese playoff y le toca a un Matanza que era un rival durísimo. O sea, si Industrial era duro, Matanza era durísimo, ¿verdad? ¿Cómo enfrentaron esa final ustedes? A ver, yo sinceramente te digo que nosotros al ganar el Industrial pensábamos que éramos imbatibles. Éramos imbatibles, porque ganar en el latinoamericano, de la manera, bueno, de la manera tan, ¿cómo te digo? De tanta presión como ganamos, con mucha presión, mucha. Y ahí al ir con Matanza, tú sabes,
Y como quiera que sea, Matanza tenía los antecedentes que los campeonatos anteriores lo había perdido. Tenían un gran equipo de pelota, pero nosotros internamente, ellos han perdido. Y entonces nosotros tenemos que ganar, vamos a ganar, ¿no? Teníamos la autoestima muy encima. Pero de verdad, yo pienso que ese playoff se nos fue en ese primer juego de pelota, en ese primer juego de gol, ahí en Camagüey. Que estábamos ganando 3-1 y en el séptimo inning se nos van arriba, no me acuerdo qué jugada inexacta fue una jugada, algo sencillo. Creo que no se pudo hacer un doble play, algo de eso. Y después viene Javier Camero, y ese día andaba impichable. Y ese día ahí en el estadio, en el Cándido, el aire estaba muy a favor de los derechos. Y él lo aprovechó. Y creo que ese día dio 2 jonrones. Y dio un gran slam y todo eso. Y entonces después al otro día empatamos, pero ¿qué va? Ellos estaban bien, tenían un tremendo equipo. Y también con la inserción de la Ruena. No, y tenían ese primer bate que se Zapito y Ray Santos. Oh, sí, ¿verdad? Estaban en base. Siempre estaban en base, siempre era un dolor de cabeza, La verdad era bien complicado. También que ganamos, en Matanza ganamos el quinto juego y fuimos para Camagüey también inspirado también. Pero ya ese sexto juego ya empezó mal, se Saprieto dando jonrón por la banda contraria y ya se nos fue el juego de pelota. Y entonces pichó bien ese día, recuerdo. Parecía, digamos, que Camagüey, digamos, que se lo creyó antes de tenerlo. Sí, porque, claro, al ganar industriales no es secreto para nadie que al ganar industriales, tú sabes, nos motivamos muchísimo y ya pensábamos que lo más difícil lo habíamos hecho. Y no es así, no fue así. Pero contigo eso peleamos hasta el final, pero bueno. Luego de ese año, ¿qué les pasó? Que volvió a tener un bajón el béisbol en Camagüey. Sí, después de ese año ese fue el último año que bueno, hasta que se jugó de nuevo, ¿no? Pero que cuando eso vino el COVID-19 y pasaron también ahí, Boroto empezó a traer gente de otras provincias, empezó, ¿cómo te digo?, a inventar un poco. Y entonces hay un dicho que dice, cuando tú ganas, la alineación no debe ser cambiada. Eso lo dicen los sabios. Claro, hoy en día con la sabermetría todo eso se queda en un segundo plano. Pero bueno, empezaron, y además ese año no empezamos muy bien tampoco. Se nos fue Yariel Rodríguez para Japón. Y la serie ahí la tuvimos hasta, creo que hasta la última su serie que se nos fue la clasificación. Y no pudimos clasificar. Pero ya después incluso comenzaron también a tener las bajas, ¿no? Madan va para Italia, Dariel Góngora sale de Camagüey. Se le fue un poco como que despedazando ese servicio tan fuerte que se veía. No, por lo menos lo principal que siempre estuvo Camagüey en los últimos años siempre fue el estado de picheo, ¿no? Sí. Las personas dicen, ¿no? Pero hay muchos entrenadores de picheo involucrados en ese estado de picheo que aportaron su mano para que estuviera así, todos esos muchachos estuvieran a ese nivel, ¿no? Pero sí es verdad que se fue despedazando piezas importantes. Góngora se fue del equipo y Ariel se fue para Japón. Fran Mann se fue para Italia. Arbelio Quiroga, que fue el del año mío que venía bien, que él fue operado junto con Pepe, José Ramón Rodríguez. Sí. Y también no pudo más con su brazo. Entonces Pepe fue el que, José Ramón fue el que un poquito ya tomó la voz cantante, pero era el solo, tú sabes. Sí, se le fue también. Y tuvimos una pérdida muy grande. A ver, no era un pitcher de cabecera, sí, pero era un pitcher que ayudaba muchísimo. Erilderio Basulto. Que eso fue en plena pandemia. Eso fue una pérdida brutal, que eso lo sentimos también muchísimo nosotros. Incluso ya eso también toca la parte anímica, porque bueno, ya no es lo mismo.
Claro, No claro, es lo claro. mismo una pérdida porque fue para aquí o fue para allá, que bueno, Exacto, exacto. que desgraciadamente hay cosas de la vida que no están en las manos de nadie. Incluso yo también en esa época, eso también fue una cosa también que por lo menos a mí me dolió y a otros integrantes del equipo también dolió también. Cuando fue el congresivo técnico, me acuerdo que no fue congresivo, fue una reunión que estaba haciendo la Comisión Nacional por las provincias, inspeccionando los estadios, creo que iban. Y yo planteé cuando ellos fueron que para poner en el uniforme el número, o en la gorra, ¿no? El número de Erisleri, ¿no? Erucho, como cariñosamente le llamamos. Y no me acuerdo cuál fue la muela, la justificación que dieron que no se podía, ¿no? Yo creo que Entonces, eso se hizo, creo que en Pinar del Río, no estoy seguro si Pinar del Río, y en Artemisa sí lo sé con el número de Aníbal Despino, se de hizo Aníbal Espino, sí, exacto. cuando falleció el difunto Aníbal Despino. Y con Miguel Caldé en Camagüey, cuando Caldé perdió la vida en un accidente, en la gorra se llevó el 18 en la serie siguiente, ¿no? Entonces son cosas que no eran tan difíciles, pero no me acuerdo cuál fue la justificación, ¿no? Pero bueno, que fueron de cosas y cosas, poquitas cosas, y cosas también que habían prometido también en Camagüey después de ese segundo lugar. Prometieron muchas cosas y no se cumplieron, amén. Y los ánimos cayeron. Es lo que hablábamos al principio de la entrevista, la motivación muy importante, ya que en Cuba, como te digo, el salario pero tiene que haber otro tipo de motivación. Entonces, éramos muchos muchachos jóvenes que estábamos ahí, compaginando con los veteranos, pero al ver todas esas cosas, no, la motivación se pierde. Leonel Segura nunca intentó, o sí intentó, ir a Dominicana. A ver, cuando estaba en Cuba sí vinieron, se me acercaron gente, ¿no? Yo me acuerdo que en los sub-23 principalmente, porque eran los torneos que más o menos eran asequibles, que la gente más o menos se acercaban más. Y en la serie también, pero no, nunca me pasó, nunca, de veras que sí, nunca me... Yo decía, no, me voy para Dominicana y yo veo muchos compañeros míos que van y viran y no, en Dominicana, y tú llegas a Dominicana y como tú hay 2.000, igual que tú, y mejor que tú hay 5.000. Porque yo también sabía las condiciones, ¿no? Pero ahí estaban mis números, ahí tenía mis números, estaban reflejados mis números, ¿no? Y si se me acercaban era por algo. Pero nunca me pasó por la cabeza. Ya así cuando me entró, como se dice, el bichito ya por irme, ya fue en ese COVID-19 que fue mucho tiempo parado y muchas cosas que prometieron y no cumplieron. Y entonces ahí sí no pude más, no pude más. Y otra cosa también que me fijaba mucho era que muchos peloteros, no solo en Camagüey, en Cuba, íbamos a las provincias, muchos peloteros legendarios, íconos, y los veía en mal estado. El mismo desaparecido segundo entrenador mío, como digo, Omar Cuesta, fue gran tercera base de los equipos ganaderos cuando Camagüey ganó el primer lugar famoso, ese que se recuerda, y estaba ahí sin condiciones y sin nada. Entonces yo decía, no, esto no puede ser para mí, no puede ser para mí. Incluso hasta me gradué y todo de la universidad, del Fajardo, y al final eso no. Sí, Jefferson Delgado estaba aquí y nos decía que cuando él estuvo en Matanza, él veía a Tati Valdés y decía, si este tipo que fue Exacto. un salvaje está así, yo, ¿qué voy a hacer yo cuando deje de pelota? Sergio Quesada, otro ejemplo claro, Sergio Quesada, en paz descanse, también falleció también. Entrenador mío que con él también aprendí muchas cosas también, principalmente muchas mañas. Bueno, ahí están los videos que dicen que él y Brasia era una combinación que no tenía nada que envidiarle a Padilla y a Germán, ¿no? Y, y ahí estaba, como se dice, en malas condiciones. No, y mientras estás jugando todavía resuelve tu cosita por allí, tu cosita por allá, cuando se acaba la pelota que viene después, ese es el problema. Cuando estás jugando, una cosa, cuando estás jugando y estás en buena, que Sí, estás cuando estás en buena, rindiendo, claro. que el equipo está bien, porque si no, eso no. Cuando estás en buena, todo se te acerca, todo viene. Allá en Camagüey, en esa serie con Borrote, verá que todos los meses era un módulo de comida y comida buena. Que se verá que eso sí, Borroto sí luchaba. Y eso nos motiva a nosotros, llegar a la casa, a la familia contenta, tú sabes, muchas cosas. Bueno, nos decía que te entró el bichito por irte en el COVID. ¿Cómo decides? Mira, ya, me voy.
A ver, en Camagüey llevaban desde que nosotros clasificamos como a 3 o 4 atletas nos habían prometido una vivienda, una casa. Sí. A Cousin, a mí, a Fran Madan, creo. Ya a Pepe y Ariel le habían dado un apartamento cuando aquello. Pero por el resultado, y entonces después nos decían, no, que el COVID, que la situación, que no sé qué. Y entonces empieza la serie nacional que se jugó sin público. Y en esa serie, verá que no entré con la misma motivación. Fueron muchos factores que influyeron en eso. Borroto trajo muchos peloteros de afuera y el rendimiento mío no fue igual. Y también el tema de la casa, ¿no? Influyó y entonces esa serie no estuve bien. Incluso terminé alternando en el banco y en los juegos. Y entonces al terminar esa serie, también para la próxima también la estaban alargando y ahí sí decido ya irme. No saliste rumbo Dominicana como todos, ¿no? No, fui para Venezuela. Tuve una visa para Venezuela, para Islas Margaritas y ahí estuve. Ahí practiqué béisbol. Ahí tuve buenos contactos y eso, hasta venir para Estados Unidos. Que al venir para acá también lo seguí intentando también. Llegaste a Venezuela, ya has decidido a que te ibas a quedar. ¿Cómo? A Venezuela llegaste ya decidido que te quedabas. Sí. Ya para Venezuela ya sabía ya que me iba a quedar, claro, apoyado de aquí de Estados Unidos por mi familia y sí, ya. Incluso yo me acuerdo que yo me fui para diciembre, para finales de diciembre, y la serie empezaba el 10 o el 15 de enero. Y todo el mundo pensaba que yo iba a virar, que supuestamente iba a unas vacaciones y nunca regresé. Pero o sea, tú pediste la baja o algo para irte, ¿no? No, yo no pedí baja. Mi justificación fue que iba de vacaciones y ya nunca regresé. No Bueno, por lo menos ahí, a jugar béisbol allá en Cuba. No te pusieron trabas ahí nada. Sí, que si no me pusieron trabas. Cuando iba a salir de La Habana para Venezuela, del aeropuerto de La Habana, yo al salir de Camagüey, estaba todo bien, ¿no? En el INDER pedí mi permiso, supuestamente estaba desbloqueado porque a los deportistas y a los médicos le ponen una regulación en inmigración, ¿no? Que no pueden salir, sí. Tienen que pedir permiso. Y yo ya pedí ese permiso, ¿no? Y cuando voy a salir por el aeropuerto, estaba regulado. Me metieron por un cuartico y hacer las preguntas siempre que hacen. Fue una experiencia muy mala. Pero eso es cuando llegas ahí ya a la parte de aduana y migración, te dicen, sí, no, ya que voy a pasar la parte de aduana y migración, ya que voy a pasar ya el vuelo. Yo le decía, pero el vuelo se me va, no, y me viraron la computadora para acá y me enseñaron, si no, yo creo que sí, era un triangulito rojo que había puesto ahí. Pero si yo decía que yo pedí permiso, que no había problema, pero no te quitaron la regulación. A ver, migración, eso no es problema de ellos. Claro, por supuesto. Eso es problema del INDER que no hace del trabajo. Alguien no hizo su trabajo, obviamente. Perdí mi vuelo, me pasé una semana en La Habana. Perdí mi vuelo. ¿Cómo te fuiste cuando te pensado irte? Y eso me incentivó mucho más. Si tenía muchas ganas, ahora me dieron más ganas todavía. O sea, pero te llegan para el cuartico y el cuartico no te resolvieron el problema. No me resolvieron ningún problema. Yo llamé para allá, para Camagüey, al director del INDER, como se dice, a Malanga, el puesto de vianda, y no. Ya eran como, me acuerdo que eran como las 8 de la noche ya, y no, a esa hora perdí mi vuelo. Tuve que pagar una multa esa, como se dice, para el vuelo siguiente y a la semana siguiente. Y en La Habana me tuve que quedar una semana a resolver ese problema hasta que finalmente se resolvió. Y lo tuviste, o sea, desde La Habana, ¿el problema se resuelve en La Habana o en Camagüey? Bueno, dicen ellos que fue en La Habana. Que el problema que de Camagüey habían informado, entonces que del INDER Nacional no habían pasado la carta correspondiente para migración para que me bloquearan. ¿Y tú, en los días que tuviste en La Habana, tuviste que moverte a los lugares, no? Sí, me tuve que mover duro porque si no me quitan la
la restricción. O sea, no La era tuve solo que llamar joder por bien teléfono duro. y ya, tenías que tú estar... Tuve que ir varias veces a la ciudad deportiva para, como se dice, meter un poco de bateo, de petate, para poder salir. Wow, seguro. Sí, esa historia la sabe muy poca gente, pero es así. Y cuando ellos te llaman por contigo, solamente te dicen, mira, está retenido y ya, o sea, está desbloqueado. Sí, ya, lo único es ya que estoy bloqueado. La gente de inmigración puede ser que ni sabían quién yo era, ¿no? Pero sabían Sí, que yo claro. era deportista, pero estaba bloqueado por las regulaciones del INDER, que estaba bloqueado. No, que no podía seguir y ya. Me acuerdo que ese día salí del aeropuerto como a las 2 de la mañana porque el avión casi se lleva mi equipaje y esperando después para que, ¿sabes? Puro papel y puro eso para poder recoger mi equipaje. Coño, Sí, 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 sí. increíble. Ese día Increíble. seguro la presión se me puso también en 200. No, me imagino que por lo que pasaste fue súper desagradable, claro. Súper, 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 súper. Exacto. Sí, Ya, por si te quedaba alguna duda, te la despejaron ahí. sí, 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 sí. Es duro, pero bueno, es así. Ah, gracias a Dios todo salió bien y bueno, estás aquí, Sí, sí. que es lo más importante. ¿No pensaste nunca regresar a Cuba, Jopi, hoy? Te voy a decir la verdad, no. Te voy a decir la verdad, no. No, no, no. Ya para mí ese capítulo estuvo cerrado. Por lo menos en Cuba, ¿no? En Cuba ya eso, porque viendo las cosas como estaban, el equipo Camagüey para abajo, no iba casi ni público a los estadios, tú sabes, la motivación no era la misma. Entonces regresar a Cuba, ¿con qué objetivo, tú sabes? Sí, Y claro. si seguía jugando béisbol tampoco puede ser que no, que no. Porque como Segunda, quiera que sea, siempre queda, claro, te queda el aquel del público, de las personas, pero te queda también el otro bichito de que no se portaron bien contigo, ¿no? En los claro. momentos que estaba bien, que hice por el equipo, que podían hacer más. Segura, para cerrar la entrevista, nosotros a veces hacemos algunas preguntas rápidas, dinámicas, ¿no? La primera pregunta que te quería hacer, ¿tu comida preferida? Mi comida preferida, bueno, como todo cubano, me gusta el arroz con gris, con la carne de puerco y eso, pero me gusta mucho los sushi. Sushi, ¿te gusta? Sí. La comida japonesa en general. El lanzador más difícil que enfrentaste. José Ángel García, Ginger. diablo, Eh, loco. Me tiraba la slider a avisar y no, era indescifable. Tu mejor momento en el béisbol, el momento que recuerdas con más orgullo. El año 2017. El año 2017, que fue el año que en el sub-23 quedó líder como en 5 departamentos, fui el MVP de la fase regular. Paso automáticamente a la serie nacional. También tengo una primera etapa muy buena. Fui al juego de las estrellas y todo en Matanza. Esa serie di más de 100 hits y todo se complementó con que fui a Holanda a representar a Cuba en un torneo de Rotterdam. Y el peor momento. Cuando me lesioné. Yo tuve una lesión muy grave en el 2018, al año siguiente, en el primer Oh, juego en Ciudad Ávila. ¿qué te El primer pasó? juego de la serie nacional. Pichando a Vladimir García, me acuerdo que doy un rol entre primera y segunda. Y Humberto Morales le llega pasado y entonces Vladimir se queda un poquito atrás y lleva a primera y me deslizo, pero me deslizo de pie. Y el pie se me viró y tuve una fractura en la mortaja tibio-peronea. Y me perdí la serie ese año. Ese fue el peor momento. Ese es el peor momento. Pensé que no podía ni caminar más. Hablábamos de que, antes de cerrar ya, cuando llegaste aquí, intentaste jugar béisbol. ¿Cómo te fue en esa experiencia? A ver, una experiencia, bueno, hoy en día es lo que más reciente tengo, ¿no? Del béisbol. Estando en Venezuela me contacta una persona, un periodista de Ecuador, Diego Arco se llama, un periodista muy reconocido en Ecuador, que tiene un gran contacto aquí que se llama Tom Batista. El padrastro de Christian Yelich. Oh, Y él tiene una agencia de peloteros. Él tiene una agencia que representa peloteros, pero más bien representa peloteros para universidades
y eso. Es un caso muy interesante, ¿no? Pero el problema es que no tiene mucha experiencia con los peloteros latinos, con los peloteros, y más con los peloteros cubanos, por todo el papeleo y toda la burocracia que hay que pasar para poder llegar a ser agente libre, ¿no? Y él pensaba que la solución era venir para acá por una visa. Yo le decía que no, que la solución era esa. Y muchas personas se lo decían que no, que era quedarme en Venezuela, un país eso, para tener una tercera residencia y poder hacerme la agencia libre por ahí, ¿no? Pero bueno, ya vine para acá y yo primero para donde vine fue para New Jersey. Entonces en New Jersey él me contactó, me siguió contactando y me trajo para aquí, para la Florida, para una academia en Boca Ratón, Florida. Aquí en Boca Ratón, que se llama Showtime. Que la academia se llama Showtime Atlas, que la dirige Robert García y Luis Alfonso García, que fueron peloteros en México, ¿no? Pero la academia es muy de pitcher, es muy para la especialización del aumento de velocidad, ¿no? Pero también hay bateadores, ¿no? Y ahí estuve como 6 meses, claro, siempre con este hombre, con Tom Batista, representándome, ¿no? Pero Sí. veía que yo hice showcase todo aquí, Francis Romero me puso, me contactó y todo. Incluso tuve la dicha también que equipos como los Tampa Bay Rays y los Texas Rangers preguntaban por mí. Al ser los showcase, claro, siempre con mi técnica de bateo, con mi la IVP y todo, impresioné, ¿no? Pero entonces al preguntar por mí siempre decían que los papeles, que al no tener la agencia libre no podían hacer nada, legalmente no podían hacer nada, ¿no? Entonces fue pasando el tiempo y veía que no salía nada. Este señor también se demoraba mucho, hasta que si un buen día ya no aguanté más y yo digo, ya mucho tiempo ya de que salí de Cuba y necesito, como se dice, trabajar, y al final yo vine para acá para echar para adelante y tú sabes, y mejorar un poco económicamente. Y ahí te desvinculas de lo que es el béisbol. Es una historia un poco larga, ¿no? Pero sí, una historia interesante. Ok. Oye, mi hermano, muchísimas gracias por acceder a estar aquí con nosotros. Nada más que agradecido por todo. Éxitos en vida y nada, que la gente sepa dónde está el Leonel Seguro. No, gracias a ti por invitarme a tu podcast, una idea magnífica. Sabes que también aquí puedes contar conmigo, apoyarte en tu podcast y un gran proyecto. Aquí está Leonel Segura para que conozcan y bueno, muchas gracias y éxito. Muchas gracias, hermano.